Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hermanos, Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Amén. Gloria al Señor. Vamos, no se siente, vamos a la palabra, ya que están de pie, vamos a la palabra, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 3. Los saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A todos aquellos que están hoy aquí. ¿Alguien nos visita por primera ocasión? ¿Alguien? Ay, gloria a Dios. ¿Cómo le decimos, iglesia? Hermanita, allá está la hermana Mayra. Alce su mano la hermana Mayra. Pase con ella unos 5 minutitos y ahorita regresa, hermana. Acompáñe a la hermana Mayra, por favor. Gloria al Señor. Ya estamos ahí, hermanos. Yo voy a leer la palabra, el primer verso, luego usted lee el siguiente y en el 12 nos reunimos todos. Amén. Génesis capítulo 3, verso 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. ¿Qué hicieron? ¿Con qué? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Todos. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cierren sus ojos. Padre, delante de tu presencia una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu bendita gracia para alcanzar tu oportuno socorro. Gracias, Señor, sí, por tu amor inefable. Padre, que esta palabra que va a ser expuesta, que va a ser sembrada en los corazones de tus hijos, Señor, esta palabra traiga fruto, traiga arrepentimiento, traiga una conversión real, traiga cambios a la persona dignos de arrepentimiento. Que esta palabra sane al enfermo, sane el corazón de aquel que está lastimado, de aquel corazón que está enfermizo, Señor, y quebrantado. Que esta palabra limpie y penetre, Señor, hasta lo más profundo de las fibras de nuestro corazón. Padre, que esta palabra, Señor, levante al caído y transforme a aquel que no puede tener una vida nueva. Padre, que esta palabra, Señor, que va a ser, Señor, sembrada, traiga, Señor, a la persona una real conversión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gloria al Señor. Gracias, mi hijo. Siéntense. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el propósito de mi predicación, hermanos, es lograr que cada creyente, hermano, o lograr más bien la reconciliación con nuestro Dios
En el caso que haya o que hayamos pecado, quiero alentarlos a un verdadero arrepentimiento, porque muchas de las veces con el pensamiento aún le faltamos a Dios. Recuerden, hermanos, que estamos tocando sobre el asunto de Adán y de Eva en el huerto, como lo leímos ahí en Génesis 3, hermanos, 6 al 12. Continúa el mensaje, hermanos, sobre la historia de un mundo llamado tierra. Continúa el tema, hermanos, de los inocentes comen del fruto prohibido. Y yo le puse a este tema, hermanos, como título le puse delantares de higuera. Hermanos, iglesia amada, surge una pregunta en estos versículos que acabamos de leer. ¿Cuál sería el aliciente, hermanos, que le indujo a Adán y a Eva transgredir la ley de nuestro Dios o de su Dios? ¿Qué fue lo que les impulsó, lo que les motivó, hermanos, para quebrantar lo que Dios les había dicho que no hicieran? En primer lugar, no vieron, hermano, daño alguno en ese árbol, más que en alguno de los restantes. Les pareció tan bueno como cualquier otro alimento de cualquier árbol del huerto. Les causó, hermanos, curiosidad el fruto, ya que estaba prohibido. A veces, hermanos, caemos en trampas traicioneras por un deseo, hermanos, desordenado de dar satisfacción a nuestros sentidos carnales. Adán y Eva codiciaron el fruto más cada día, ya que era, hermanos, prohibido. Por eso, fíjese bien, por eso en nosotros, hermanos, o en nuestras mentes, mora un espíritu de contradicción que nos incita siempre a la búsqueda de lo prohibido y el deseo a un conocimiento muchas veces innecesario bajo una falsa noción de sabiduría. Y esto, hermanos, nos puede acarrear daños fuertes y destructivos. Mucha gente, por andar buscando lo que no debe, por querer tener sabiduría terrenal, hermano, como creyentes, se han apartado del camino de Dios, se han desviado de la verdad, se han confundido. Hermanos, si nosotros hacemos algo en lo oculto, como Adán y Eva, creyendo que nadie nos mira, la realidad es que estamos sumamente equivocados. Estamos bien equivocados. Investiguemos sobre el pasaje bíblico, hermanos, acerca de la desobediencia de Adán y Eva. Miremos qué se produjo, hermano, cuando los inocentes Adán y Eva comieron del fruto prohibido en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Adán y Eva, hermanos, comieron del fruto prohibido y pecaron, escuchen bien, se produjo de inmediato, hermano, la muerte moral y espiritual. Y la física se produjo después, como se los dije
hace unos domingos atrás. Como se los expliqué, hermanos, anteriormente, Dios le había dicho que el día que comieren ciertamente morirían. La muerte moral y espiritual ocurrió, hermanos, enseguida que ellos pecaron. Déjenme explicarle esto. La muerte moral, hermano, consistía en la muerte de la presencia de nuestro Dios en ellos, dentro de su corazón. Y la naturaleza de ambos, hermanos, se volvió pecaminosamente, hermanos, al instante. La presencia de Dios los deja y pierden, hermano, esa vida que tenían. En segundo lugar, hermano, la muerte espiritual significa que al momento de pecar, su relación con Dios fue totalmente arruinada. Ahora bien, cada persona, hermanos, nace o nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esa corrupción, hermanos, de la naturaleza humana implica el innato deseo, hermanos, de actuar de manera independiente y egoísta, sin interés por Dios, ni por la humanidad o el ser humano, del cual, hermanos, se ha transmitido a toda la raza humana. Por eso, hermano, la raza humana se ha deteriorado tanto, hermano, que a veces, hermano, la misma gente desea la muerte de su vecino, aún de su enemigo. Hermanos, los peldaños de la transgresión de Adán y Eva no fueron ascendentemente hacia arriba, hermanos, sino descendentemente cada día, como lo vemos en el verso 7. Nosotros como iglesia somos llamados, hermanos, a llegar a la perfección del varón perfecto. Esa es, hermano, nuestro objetivo de la vida cristiana. Vivir en santidad, porque un día llegaremos perfectamente al reino de los cielos con Cristo Jesús. Pero en este caso, hermanos, ellos iban de una naturaleza espiritual totalmente, fueron, hermano, declinando en unos peldaños hacia abajo, descendentemente, hermano. Cuando ellos dejan de ver la santidad de Dios, fíjese bien, en el verso 7, déjese lo leo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, cuando ellos dejan de ver, hermano, la santidad de Dios y ven y se dan cuenta, hermano, que están desnudos, esto enfatiza algo muy importante. De repente, cuando ellos, hermanos, deciden comer el fruto, sus ojos son abiertos. Quiero decirles esto. Cuando se deja de mirar con los ojos espirituales, hermanos, se comienza a mirar con los ojos carnales. Y mirar, hermano, así trae graves consecuencias, porque el creyente que fue espiritual un día se vuelve carnal, hermano, totalmente, y entra en un espíritu de crítica. ¿No dijeron amén? Y eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Hermanos,
La vergüenza, hermanos, a Adán y a Eva les tomó por sorpresa en el verso 7, ya que sus ojos fueron abiertos. Y la primera consecuencia fue, hermanos, que tuvieron vergüenza. ¿Por qué? ¿Acaso, hermanos, no vivían en una santidad perfecta? Platicaban con Dios, conversaban con Dios. Oye Dios, oye Padre, fíjate que aquel animal grandotote con cuello grande, con manchas amarillas, yo le puse jirafa. ¿Qué te pareció? Ah, muy bien, hijo mío Adán. Y Eva, ay, mira aquellas flores tan preciosas, Padre, huelen bien bonito. Ah, ¿te gustó el olor que le puse a esas rosas? Sí, me encanta. Había una comunicación bien bonita. Todo eso, hermano, se vino hacia abajo. ¿Por qué, hermano? Porque fueron abiertos sus ojos. Pero aquí, hermano, sus ojos no se está hablando tanto de los ojos del cuerpo, como se lo dije la otra vez en otra perspectiva, sino de los ojos, hermano, de la conciencia. Y todos esos ojos están en nosotros, los ojos de la conciencia. El corazón de Adán, hermanos, y de Eva les engañó, y su corazón les hirió por lo que habían hecho. Pero ya era demasiado tarde y comprendieron la locura de haber comido del fruto prohibido, y se dieron cuenta al instante de la, hermanos, felicidad que habían perdido, y en la miseria, hermano, que se precipitaron. Hermano, y eso no es el caso muchas veces en nosotros, en matrimonios, en familias o en cada persona. Como dice el dicho, hermanos, y lo vuelvo a repetir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Le platicaba a mi sobrino ayer que hablé con él: tío, es que no puedo dejar este vicio. Yo le decía, si mis hermanos, él se acordó porque 2 de mis hermanos murieron, hermanos, de vicios. Y dice: tío, yo no quiero ser como mis tíos que murieron. Quiero que Dios me ayude a dejar esto. Y le dije: permítele en tu corazón que el Señor sea que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida, y arrepiéntete de tus pecados. Y empezó a quebrantarse y a llorar. Le dije: voy a orar por ti, mi hijo. Dice: yo no sé cómo mi esposa me ha aguantado, tío. Tantas cosas, tantas loqueras. ¿Por qué me ha aguantado? Le digo: porque Dios tiene un propósito. Dios te va a cambiar y Dios quiere que tengas una vida familiar como debe de ser. Y te está dando la oportunidad. Y así es, hermanos. Adán y Eva, hermanos, vieron en sus miembros una ley que acababa de despertar en ellos y que comenzó a hacer guerra contra la ley de su mente. Hermano, las batallas del cristiano son en la mente. Ahí te ataca Satanás para llevarte a tomar la decisión incorrecta. Al mirar, hermano, que estaban ellos desnudos, empieza la batalla, y Eva, como que te ves que estás encueradita. Tú también, Adán, te ves que estás encueradito. ¿Y cómo? Y empezó el asunto. Empezó la perturbación mental, amados hermanos, ahí en su mente. Ellos, al mirar que están desnudos, hermano, esto es, ¿a qué estaban? La pregunta es, o la gran pregunta es, ¿a qué estaban desnudos? Estaban desnudos, hermanos, es decir, desposeídos de todos los honores y privilegios
de su estado espiritual, el cual no les hacía sentir vergüenza. Su defensa espiritual se había ausentado de ellos. ¿Por qué estaban avergonzados? Porque se vieron al descubierto frente, hermanos, al desprecio y la reprensión, hermano, de los cielos, de la tierra y de su propia conciencia. Notemos aquí primero, hermano, cuánta deshonra y desasosiego comporta el pecado y produce daño, hermano, donde quiera que se le admite el pecado, porque la paga del pecado es, Pablo lo dijo a los romanos, practicas pecado, estamos yendo rumbo a la muerte. Lo triste es que Pablo dice una real verdad y el hombre lo sigue haciendo. Hermanos, qué engañador es Satanás. Les dijo a nuestros primeros padres cuando les tentó que serían abiertos sus ojos, y así lo fueron, pero no como ellos lo habían entendido. Fueron abiertos, hermanos, para su vergüenza y pesar, hermanos, de sus propias vidas. Reaccionamos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y muchos dicen, ya me cayó, ¿qué? El 20. Pero ya es sumamente tarde. Surge la pregunta aquí, hermanos, ¿cuál fue el miserable recurso, hermanos, que acogieron Adán y Eva para tapar su vergüenza? Fíjese bien, ¿qué hicieron, hermanos, para tapar su vergüenza? Dice, amados hermanos, cuando se vieron desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El recurso, hermanos, que ellos cogieron fue hojas de higuera. ¿Hojas de qué? Higuera. De higuera. ¿Por qué hojas de higuera? Lo más a la mano, lo más rápido. Yo que sé, la Biblia no lo menciona. Hermanos, quizás las trenzaron para cubrir al menos parte de su muta confusión. Y se hicieron delantales, hermano. Pero notemos aquí lo que ordinariamente constituye la locura de los que pecan, o de las veces o ocasiones que hemos pecado, amada iglesia. Se preocupan solícitamente en salvar su prestigio ante los hombres, que en obtener, hermanos, el perdón de nuestro Dios al no reconocer que han pecado. Las personas que pecan deliberadamente, hermanos, buscan siempre excusas inventadas para cubrir o atenuar sus pecados y así seguir ocultando su vergüenza. La excusa que los hombres inventan para cubrir o atenuar sus pecados son vanas y frívolas, como los delantales, hermanos, de hojas de higuera, que cualquier viento los puede romper y quedar así al descubierto, hermano, el pecado de la persona. Nunca, hermano, nunca arreglan el asunto, sino que lo echan a perder, hermano. La vergüenza que así se trata de ocultar resulta así más vergonzosa aún todavía. Todo lo oculto ha de salir a la luz. Y va a salir a la luz con alguien que te conoce o me conoce. Por eso la vergüenza será peor.
Cuando Adán y Eva, hermanos, vivían en inocencia moral antes de la caída, hermano, la desnudez no era mala ni producía un sentimiento de vergüenza para ellos. Sin embargo, después que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció, hermanos, con el pecado y con la depravada condición de la humanidad. Y por lo cual, hermano, fíjese bien, y por esta causa, hermano, de mal, que la desnudez causaría, hermanos, en el mundo, Dios mismo hizo vestiduras y tuvo que vestir a Adán y a Eva. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hermanos, Dios ordena que todas las personas se vistan o nos vistamos discretamente y modestamente, hermanos, y no que anden o andemos enseñando todo lo que no se debe, enseñando la pierna, enseñando, yo no sé, para no hablar más fuerte. Que Dios nos ayude, hermanos. El siguiente peldaño, fíjese bien, descendentemente en ellos fue que tuvieron miedo después, hermano, de haber comido del fruto prohibido. El asunto es que el miedo, hermano, se apoderó de ellos ahí en el verso, en el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire ¿qué? Del día, es decir, en la mañanita, en la brisa, hermano. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Observemos aquí cuál fue la causa y ocasión, hermanos, que provocó tal miedo o de su miedo. Dice que oyeron la voz de su Dios que se paseaba en el huerto, hermanos. Es decir, fue la llegada, hermanos, fíjense bien, del juez lo que les asustó, ya que la voz de un juez, hermano, atormenta o atemoriza a las personas con conciencia culpable. Ellos estaban, hermano, con temor. Pues que no era muy normal platicar por la mañana en la brisa, ir el padre a ver cómo estaban sus dos hijitos. Era muy normal. Y cuando oyen la voz, y va, Adán, ¿dónde están? Fueron y se metieron en medio, adentro de las ¿qué? De la huerta de higueras, y se escondieron ahí. Es que oímos tu voz, tuvimos miedo y nos escondimos. Hermanos, Dios se presentó a Adán y a Eva, hermanos, con una voz apacible y no con una voz de furor, sino agradable y cálidamente. Entonces, ¿cuál fue el efecto y la evidencia, hermano, de su miedo? Para esconderse de la presencia de Jehová, su Dios. Hermano, qué triste cambio tienen los que se apartan de Dios. Que estando y viviendo, hermano, en la viva presencia de Dios, cuando se apartan de Dios, tienen unos cambios que dan tristeza. Como el hijo pródigo. Es triste, hermano, el cambio que tiene la persona. Dios se había convertido para ellos en algo terrorífico. Y así no es, hermano, extraño que ellos se hubiesen convertido en algo terrorífico para ellos mismos. Su propia conciencia, hermano, les acusaba
y ponía ante ellos el pecado de sus propios errores, ya que sus hojas de higuera, hermano, les traicionaban y no les presentaban ningún servicio, haciéndose culpables ante su Dios. No se atrevían a aguantar un juicio, sino que se escondieron para huir de la justicia. ¿Acaso no hacen eso los prófugos? Hermanos, somos hijos de Dios. Él nos ama mucho. Y si nos corrige, hermanos, es porque nos quiere y nos quiere enderezar, para que no nos convirtamos en unos prófugos de la ley de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Quiere darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios es precioso. Hermanos, hoy tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Amén. Como nuestro ayudador. Como el que me comprende y me da el mejor consejo. Hoy no tenemos al Señor Jesús como juez. Lo tenemos como hermano mayor, como nuestro Dios, como nuestro único y Salvador Jesucristo. El que nos ayuda, el que nos perdona, el que nos transforma. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Hermanos, notemos algo aquí muy importante. La falacia, hermanos, del tentador les había prometido que estarían a salvo. Y ahora no pueden, hermano, ni imaginárselo. Les había prometido que obtendrían conocimiento y ahora se encontraban sumamente, hermanos, perdidos y no sabían ni dónde esconderse. Otra falacia más, hermano. Les había prometido que serían como dioses. Ya se los expliqué en la predicación antes. Que serían como dioses grandes, intrépidos y osados. Y en ese momento, hermano, se encontraban como criminales al descubierto. Qué tremendo esto, hermano. Y ese no es el caso, hermano, de muchos seres humanos cuando abren sus ojos a la realidad. Pero ya, hermanos, es demasiado tarde. Familias enteras destruidas, familias disfuncionales, ni el papá ni la mamá funcionan bien, mucho menos los hijos. Amados hermanos, la locura y postura, hermanos, de las personas que pecan deliberadamente al pensar que es posible o deseable el esconderse de la presencia de nuestro Dios. Es como, hermanos, ponerse hojas de higuera para no ser vistos por nuestro Dios. ¿Se podrá esconder un elefante aquí? ¿Me podré esconder yo aquí? No. ¿Nos podremos esconder de Dios? No. El adúltero se esconde de su esposa. La adúltera se esconde de su esposo. Es duro lo que digo, pero es una verdad. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y los perdone y nos perdone a nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya quiero terminar. Hermanos, Adán y Eva, hermanos, dice que oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo?
has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses. Yo les he dicho que el árbol, hermano, el fruto del árbol es todo lo prohibido que no nos corresponde. Deseo terminar de esta manera. El miedo que acompaña al pecado y a todo ese asombroso, hermano, y ese asombro, perdón, a las manifestaciones y presencia de Dios, a las ocasiones, hermanos, perdón, a las acusaciones de la conciencia, a la cercanía del apuro, a los asaltos de temores inferiores y a ser sorprendidos por alguien, o aún más, ser sorprendidos por la misma muerte, es cosa corriente entre los mismos seres humanos. Todo esto, hermanos, es efecto de los pecados. Tengo miedo, tengo temor, siento esto. ¿Sabes por qué? Porque tu vida se encuentra en pecado. Pero hermano, el justo Jesucristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. Aquel que viene a la cruz y se acerca, reconoce a Jesús como su Salvador, hermano, y que murió en la cruz, Cristo perdona sus pecados con su sangre preciosa. Y en vez de tenerte, dadle un fuerte aplauso al Señor. En vez de haber, hermano, temor, hay seguridad. En vez de sentirse incertidumbre, hermano, viene la paz de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Adán y Eva cambiaron todo eso, hermano, por el pecado. Hermanos, la inseguridad, el temor, el nerviosismo y todo lo que, hermano, desordena la vida perfecta de un cuerpo humano, en su espíritu, alma y cuerpo, hermano, es el fruto del pecado. Muchos creyentes que se han apartado de Dios, personas que siguen pecando, hermano, entran a una demencia tremenda y los tienen que llevar a un centro psiquiátrico para que puedan ser, hermanos, equilibrados nuevamente. Y todo porque se han hundido, hermano, como dice el dicho, han tocado ¿qué? ¿Cómo? Fondo. Hermano, yo quiero decirte que hay tiempo y que Dios está en ese tiempo perfecto y que sí te puede sacar adelante y te puede levantar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Él puede sacar, hermano, y dar, hermano, una tranquilidad, hermano, como cuando Adán y Eva gozaban antes de pecar en el jardín del Edén. Aleluya. No hay paz en tu hogar, es porque el pecado está dominando. Pero Jesús, hermano, al entrar Jesús a tu hogar, a tu vida, hermano, las consecuencias del pecado se apartan y se van. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, congregación, les invito a pensar. No nos podemos esconder de Dios, pero lo más maravilloso es que sí nos podemos, hermano, presentar delante de Él para pedirle perdón y que nos sane de todo mal ocasionado por el pecado y el diablo. Pidamos perdón, pidamos misericordia, pidamos consuelo para nuestros perturbados corazones y quitemos, hermanos, las hojas de higuera que solamente sirven para seguir pecando. Amados hermanos, pidamos al Señor, hermanos, perdón. Si hemos pecado, dice la Biblia,
abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. No te quedes caído un día, una semana, un mes, un año o muchos años. No te escondas bajo esas hojas de higuera. Mejor ven y cuando hable el Señor, di: aquí estoy, papito. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente hazme uno como uno de tus jornaleros. La diferencia aquí que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén o no amén. Hermano, quiero que se ponga de pie. $40 sirviendo a Dios, más de 40 años. Y lucho con mi mente. No. Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. No me puedo librar de este cuerpo de muerte. Pablo sabía bien, hermanos, lo que era la vida cristiana. Si has pecado, si hemos fallado delante de Dios, Dios nos perdona. Dios nos perdona, hermanos. Cierre sus ojitos. Perdóname, Jesús. ¿Por qué no le dice? Perdóname, Señor. Amada persona, si tú estás mirando esto, pídele perdón a Jesús. Si ya no aguantas todos esos problemas en tu hogar, con tu esposa, tu esposo, con tu hijo que se está adentrando a las drogas, dile a Jesús: perdóname, Señor, perdóname, limpia mi pecado, lávame, Jesús. Ven a Jesús, entrégale tu vida, dile: ya no puedo, Jesús, estoy quebrantado, estoy a punto de perder todo, Jesús. Si tú no me ayudas, ¿qué voy a hacer? Padre, si alguien de los presentes hemos flaqueado en la vida cristiana, tú viste a mi hermano, tú me viste a mí, viste a aquel. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, perdónale, perdónanos, perdona esta humanidad. Padre, ten misericordia. Abraza a aquel que se siente solo. Levanta a aquel drogadicto que dice: prefiero morir que seguir sufriendo los estragos de esta vida pecaminosa. Aquella persona confundida, al borde de la demencia, ayúdale, Señor. Ayuda a mi hermano que difícilmente, Señor, comenzó a caminar, Señor, este año la vida cristiana. El hogar de mis hermanos, Señor, bendíceles. Pon tu mano en tu corazón, por favor. Señor, pon paz. Alguien hoy vino con un estrés tremendo, con una incertidumbre tremenda. El Señor pone paz como se la puso a los discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no como el mundo la da, yo se las doy hoy. Bendita paz, recíbela hoy. Recibe esa paz. No dejes de orar por tus hijos, por tu esposo, tu esposa. No dejes de orar.
Él los va a traer, los va a compungir el Espíritu Santo de su pecado. Y van a venir a la verdad y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Gracias, Jesús. Levante sus manos. Voltea hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu bendito amor. Tómame de las manos, Señor. Tómame de las manos, Señor. Ayúdame a no soltarme de ellas, Señor. Oh, Señor, yo siento la presencia de su Espíritu en ti. Sopla, 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 sopla. Padre, haz el milagro. Haz el milagro. Haz el milagro en cada vida, en cada hogar. Sana a la gente, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Yo sé que traerá frutos dignos de arrepentimiento. Gracias por tus hijos, Señor, que ellos no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Que este año continúen fieles, Señor, en tus caminos, Padre. Muchas gracias, Señor, y que cada día ayúdanos a dar pasos perfectos, Señor, en la santidad y en el temor tuyo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Gracias por su bendita palabra. Gloria al Señor.